tardes. Vamos a empezar el acto con las palabras de la presidenta del Círculo, Mónica Oriol. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo primero, feliz 2014. Que sigamos todos con salud, sin dinero, pero creciendo y con virtud. Bueno, señor ministro de Economía y Competitividad, autoridades, señores socios del Círculo de Empresarios, amigas y amigos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta celebración del 35 aniversario del Círculo de Empresarios. Leía este fin de semana un artículo en prensa sobre nuestro más reconocido héroe deportista de la actualidad. Copio lo leído. El tío Tony es la persona a la que se le atribuye en mayor medida el haber esculpido a Rafael Nadal. Atribuye su éxito en igual grado a la educación recibida en casa y a su entrenamiento como deportista. Pero fue Tony el que le inculcó que había que tratar a todos los oponentes con respeto y que nunca debía dormirse en los laureles. La noche después de que un joven Rafa y su familia celebrasen su victoria en el torneo sub-12 español, el tío Tony echó un jarro de agua fría leyendo al victorioso una lista con los 25 ganadores anteriores de la competición. Y le preguntó: ¿de cuántos de ellos has oído hablar? Rafa le contestó: ¿cuántos llegaron a algo en el tenis? Rafa reconoció que de esa larga lista de 25 victoriosos y exitosos solo había oído hablar de 2 o 3. El tío Tony le respondió: ahí lo tienes. Siempre tuvieron cuidado en su adolescencia para que la fama no se les subiera a la cabeza. Porque sí, todos los que estamos aquí sabemos que el mundo de los éxitos es a menudo perecedero. Y solo si uno es permanentemente dinámico, se mantiene. Hoy celebramos con algunos meses de retraso el 35 cumpleaños del Círculo de Empresarios, cuyo papel durante todos estos años ha sido, modestamente, el de hacer de tío Tony, llamando la atención públicamente sobre lo realmente importante, con propuestas y recomendaciones que hoy os presentamos y que vienen recogidas en el libro que hemos preparado para esta ocasión. El libro hace balance de los cambios que ha experimentado España, su economía y su sociedad a lo largo de un periodo significativo de tiempo, una generación. Y es un momento en el que el país encara un futuro de cambios trascendentales, entonces, hace 35 años y hoy, de nuevo. Y en el que la profundización de la aldea global, con muchos competidores en cada rincón, nos recuerdan, como el tío Tony, que a lo mejor de los 25, solo 2 llegarán. El libro recoge el excelente trabajo del profesor José Luis García Delgado sobre esta transformación económica de España, el tigre europeo. Hoy salían los periódicos que somos la 5ª nación que más ha crecido en los 35 últimos años de todo el mundo. Necesitamos muchos tíos Tonys para que nos animen a seguir transformándonos. Y por otro lado, en el libro encontraréis también de Emilio González las aportaciones que ha hecho el Círculo a la transformación de esta España, su contribución a ser un tigre. Es evidente que el Círculo de hoy sigue compartiendo espíritu y objetivos con el de hace 35 años. Y en su ADN ha estado el ir adaptándose a los tiempos que le llegan, anticipándose a los que llegarán. En una consulta que hemos hecho a los socios más jóvenes del Círculo y a cuyas propuestas y recomendaciones me uno hoy, establecimos cuáles eran las preocupaciones de hoy en día. Son las mismas que hace 35 años, de aquellos que nos precedieron en el Círculo y de los que hoy tenemos representación y que ya estaban preocupados por el alto nivel de desempleo, el más grave problema que tenemos actualmente,
la deuda pública, el déficit público, el gobierno corporativo, la ética en los negocios, el elevado intervencionismo que hay en este país, que nació cortesano desde arriba y solo actualmente se ha democratizado empresarialmente, el peso de un Estado en la economía excesivamente y crecientemente regulador y donde seguimos que seguir pidiendo pidiendo permiso en vez de pidiendo perdón. Y como sabemos, cuando pides permiso es la mejor cuna para la corrupción. Preocupaciones que seguimos compartiendo y la falta de liderazgos y referentes que tenemos actualmente en la sociedad española. Por ello entendemos que la sociedad civil tiene que potenciar su compromiso con el futuro. Tenemos que animar a los jóvenes a que participen de la sociedad civil. Todos los que conozcáis, por favor, animarlos a que vengan a formar parte de este grupo. Entendemos también que la prosperidad de un país ya no se logra hoy en día en el ámbito nacional, sino que tiene que actuarse en ese perímetro global que tanto nos afecta. Nuestros mensajes, los de siempre: más mercado, más libertad, menos obstáculos y barreras al desarrollo del emprendimiento, convertir emprendimiento en empresa y dignificar la figura del empresario como agente creador de riqueza, ideas fundamentales hace 35 años que siguen hoy igual de fundamentales. Comprendemos que nuestros mensajes han de ser transmitidos no solo a los que ya entienden de economía, sino a todos los ciudadanos, a esa sociedad civil, porque son los ciudadanos los que obligarán a los administradores a escucharnos. Pero el Círculo, como saben, no solo se caracteriza por aportar ideas de progreso, sino que desarrolla un papel muy activo en la colaboración con la sociedad. Los programas de parlamentarios, jueces, diplomáticos y técnicos comerciales, que es el último grupo al que hemos extendido este programa, tienen como objetivo acercar al mundo empresarial a aquellos que muy a menudo no lo conocen. Y con un programa de participación o de inmersión en el mundo empresarial, por lo menos entran a atisbar la enorme complejidad con la que nos enfrentamos los empresarios cada mañana. Un spin-off del Círculo SECOT, y aprovecho aquí para publirreportaje, se dedica a tutorizar el mundo del emprendimiento para que se conviertan en empresas, porque el emprendimiento está muy bien y muy de moda, pero si el emprendedor se queda en autoempleo, poca riqueza a los demás generará. Bueno, les recomiendo además que repasen, que lean en el libro las entrevistas que hemos hecho a nuestros presidentes, a los 6 que me precedieron más a su fundador, Lope de Letona, que hoy no nos puede acompañar, pero que nos acompaña en corazón, está su hijo en su nombre, a los que se entrevista y se les pregunta cuáles fueron los hitos más importantes de su presidencia. Y en nombre de ellos va a participar o va a hablar a continuación unos minutos Santiago Foncillas, que fue el primer presidente del Círculo. Tras su intervención les vamos a proyectar un vídeo muy breve y finalmente y después de la comida nos hablará el ministro don Luis de Guindos. Pero antes de terminar, sí me gustaría decirles que en estos 35 años que hoy celebramos hemos anunciado, como en la parábola de la mostaza, que solo en tierra fértil, esponjosa y profunda, las semillas se multiplican y dan fruto. La tierra es el marco institucional, aclarémoslo. Y la semilla, la inversión y talento empresarial. Somos los que creamos empleo y riqueza. Bueno, hoy es un día de celebración, aparte de felicitar al ministro, felicidades, creo que cumples 18 o 19, con lo cual celebramos cumpleaños conjuntos. Pero tenemos que agradecer a la enorme generosidad de los socios del Círculo. Sabéis que son ellos los que redactan y construyen los documentos que producimos, por su tiempo y su aportación, y a sus empresas, que son las que nos mantienen, porque, como sabéis, el Círculo es independiente, nadie nos regala nada. Este agradecimiento también lo quiero hacer extensivo a las personas que han formado parte del staff del Círculo, y le recuerdo al ministro que nos ha opado a 4 recientemente. Eso quiere decir que en el Círculo hay talento valioso y que el ministro sabe valorarlo, pero nos dejó un poco cojos y ha habido que ir sustituyéndoles. Espero que al último no nos lo open. Aquí lo tenemos presente.
y a los muchos que han participado en su colaboración durante estos años. Además, expertos, académicos, analistas, que con su colaboración nos han permitido no solo dinamizar y enriquecer nuestras ideas, sino sobre todo tamizarlas desde el punto de vista académico y formal. Estos 35 años seguro que tendrán continuidad, pues en el Círculo seguiremos predicando, no nos agotaremos. Y como una madre, soy mujer, a quien le llega el hijo con un sencillo aprobado, le pediremos que sean sobresalientes. Y como el tío Tony de Rafa Nadal, recordemos todos que la lista del que se cree campeón por un día es perecedera si uno no persevera. Muchas gracias a todos. Señor Ministro, amigas y amigos, la historia del Círculo es la historia de una buena idea concebida por José María López de Letona, el hombre más recto que yo he conocido en mi vida profesional, y servida con empeño y con tesón por un grupo de empresarios que desde el primer momento cohesionó un equipo muy compacto, fieles a unos principios económicos que hoy realmente siguen siendo válidos. José María advirtió a la muerte de Franco que necesariamente la estructura sindical tenía que cambiar. El mundo empresarial tenía que apresurarse a crear su propia organización, puesto que los nuevos sindicatos ya estaban organizados. Actuaban conforme al modelo con el que estaban ya actuando en todas las otras democracias europeas. En el documento de Letona llamado CIENE se proponía constituir una organización que reemplazara al entonces llamado Consejo Nacional de Empresarios. En agosto del 76, Letona era nombrado gobernador del Banco de España, dejando su proyecto en manos de una comisión gestora que yo presidí a propuesta de Claudio Boada Senior, el catalán más español que yo he conocido. Y dimos cima al proyecto. En noviembre, 50 empresarios firmamos la solicitud de constitución de una asociación que presentamos entonces en el llamado Ministerio de la Gobernación. Es momento ahora de recordar los nombres de aquel reducido grupo sin cuya dedicación el Círculo hoy no existiría. Del Pino, Boada Senior, Balbé, Juan Entrecanales, Antoñanzas, Caprile. Nos reuníamos con mucha frecuencia, sin agenda, muchas veces más de una vez a la semana, porque los acontecimientos de aquella primera transición se sucedían ininterrumpidamente. La COE nació posteriormente, presidida por Carlos Ferrer. Por aquel entonces, Adolfo Suárez nombró vicepresidente del Gobierno a Fuentes Quintana para que intentara un gran pacto social, lo que dio lugar a los llamados Pactos de la Moncloa, que se firmaron en el 77 y que fueron el andamiaje económico y social sobre el que se pudo redactar la Constitución del 78. Cuando nos entrevistamos con Fuentes Quintana comprobamos que tenía una idea clara de lo que era necesario hacer en la economía española. Sus pactos contaron con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero con la sorprendente discrepancia de dos. La COE, porque no aprobaba que los partidos hubieran suplantado a los agentes sociales en la negociación, este era entonces el liberalismo de Carlos Ferrer, y también con la oposición de la UGT, porque se había dado un protagonismo excesivo, según ellos, a lo que entonces era el Partido Comunista, que no era conocido en España. La elaboración de la Constitución del 78 fue la piedra angular de la transición democrática. Por eso el Círculo se implicó a fondo
en las discusiones que surgieron a su propósito. Esta actitud de insorronable independencia ha hecho que a veces no hayamos sido cómodos para los políticos. Me he pasado la hoja, ¿sabes? Nuestra Asamblea Constituyente se celebró en mayo del 77 y allí quedó claro que no queríamos ser una patronal, sino un centro defensor de ideas que hicieran posible el florecimiento de la libre empresa. Encargamos a McKinsey un estudio sobre las asociaciones empresariales en el mundo y el modelo americano fue el que más nos conmoció. Viajamos a Washington, estuvimos con la Business Roundtable, comprobamos que esta asociación se parecía mucho a lo que nosotros queríamos porque trataban de defender la libre empresa en una economía no proteccionista y no subvencionada. La desaparición del régimen anterior, sumado a una aguda crisis económica, había llevado a España a una situación delicada y los empresarios sentíamos la necesidad y la urgencia de pasar del antiguo régimen a la democracia, por lo que desde el primer momento consideramos que debíamos reunirnos de manera discreta con la nueva izquierda política, como le cuento a Mariano Guindal en el libro que hoy se presenta. Por aquel entonces, Adolfo Suárez nombró vicepresidente a Fuentes Quintana para que intentara un gran pacto social. Bueno, esto ya lo he leído. La elaboración de la Constitución del 78 fue piedra angular en la transición democrática. Por eso el Círculo se implicó a fondo en las discusiones que surgieron a estos efectos. Y así, cuando se planteó el modelo territorial del Estado, mostramos nuestra preocupación porque ese estado de las autonomías podría dar lugar a que el Estado quedara vacío de algunas de sus competencias básicas, y eso complicaría mantener la unidad de España, como así ha sido. También mostró su temor a la creación de una administración y un sector público gigantescos, al amparo de un reconocimiento explícito que entonces hacía la Constitución, y la hace ahora naturalmente, de que la iniciativa pública era un agente válido en el campo de la actividad económica, como así ha sido. Otro de los problemas que detectamos fue la defectuosa regulación de la huelga, y esto ha dado lugar a las múltiples huelgas políticas o abusivas que seguimos sin resolver. Durante estos 35 años de existencia, el Círculo ha reiterado esas mismas advertencias y además advirtió en su momento la inviabilidad del modelo del sistema de pensiones y las graves consecuencias de la politización en la educación y en la justicia. No aludo a las cajas de ahorros porque ese problema afortunadamente está resuelto. Esto, como decía antes, nos hizo incómodos para los políticos. La acertada dirección de los sucesivos presidentes que han hecho realidad el Círculo que hoy conocemos, aportando cada uno de ellos las excelencias de sus brillantes personalidades, quedan patentes con la lectura del libro de Mariano Guindal. Por primera vez en la historia del Círculo, una mujer ocupa su presidencia. Nunca como ahora han sido necesarias e indispensables las cualidades que Mónica nos ha demostrado en el poco tiempo que nos lleva dirigiendo: firmes convicciones, talento e independencia. Doy por descontado que bajo la presidencia de Mónica el Círculo aumentará su prestigio y su influencia y que podrá ayudar a resolver los problemas que esta España de hoy tiene planteados en la nueva transición que nos espera. Muchas gracias. Empresarios ha cumplido en el 2012 35 años, que es una edad en las personas, es una edad que representa
digamos, una primera madurez. Yo quiero ver así también la trayectoria del Círculo de Empresarios, estos primeros 35 años, como una primera madurez. Ha contribuido y además muy apreciablemente a la modernización de la economía española y también al fortalecimiento institucional de nuestra democracia. Nace en un momento crucial, 1977, casi es coetáneo por días, por semanas, de los acuerdos de la Moncloa, donde lo que estaba en juego era la conquista de las libertades y de un régimen democrático para España, y había que, una de las exigencias para conseguirlo, para crear las condiciones adecuadas, era hacer una política de saneamiento y de reformas estructurales, y ha cumplido los 35 años en otro momento crucial, 2012, para la suerte de la economía española y para la suerte de la democracia española. Si entonces se trataba de sanear y reformar para hacer posible la democracia, me permito decir que ahora de lo que se trata es de corregir políticas de ajuste para darle calidad a la democracia. El Círculo de Empresarios ya ha conocido 5 ciclos políticos, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha después, y hasta 5 grandes tramos desde la perspectiva económica. El que arranca del final del franquismo y el comienzo de la transición, 76-77 precisamente, y llegará hasta el 84, el que es el ciclo de la crisis industrial, el de prepararnos para incorporarnos entonces a las comunidades económicas europeas, el que arranca precisamente coincidiendo casi con la firma solemne del Tratado de Adhesión a la Unión Europea en el verano del 85, llegará hasta el 93, cuando el ciclo de crecimiento de la segunda mitad de los 60, y muy importante, cede, pierde vigor y entra en recesión en el curso del 93. Un tercer gran tramo, casi 16 ejercicios, entre el 94, cuando comienza titubeantemente primero la recuperación, que se va a firmar posteriormente, y conoce un largo ciclo de crecimiento, 12-14 años, hasta el año 7, mediados del 8, y digamos se puede poner su punto final en el año 9, en el año 10, ¿no? Cuando la economía española conoce los peores registros, sobre todo el año 9, ¿no? Y hay un cuarto tramo, que es el que arranca con las primeras medidas de ajuste a partir de aquella primavera del año 10, y va a continuar durante el año 11, durante el duro verano del 12, hasta llegar hasta hoy, en donde finales del año de otoño del 13, la economía española puede empezar a pensar que el rumbo hacia una recuperación está bien orientado, ¿no? Se ha puesto rumbo hacia ese horizonte promisorio, ¿no? Hoy tengo el honor de presentar el libro 35 años del Círculo. El Círculo de Empresarios nació con la intención de acercar la sociedad española a lo que era el mundo del progreso, con el protagonista, el empresario, las empresas y el libre mercado. No podemos siempre hablar de lo que nos falta, pensemos también en lo que hemos conseguido. Es verdad que hace 35 años, cuando el Círculo empezó con estas ideas, la situación en España era enormemente intervencionista, era un país bastante cerrado a la economía exterior, no contaba con el mundo como una unidad de la que formaba parte, y el recorrido de estos años ha sido enorme. Hoy la empresa española es internacional, es innovadora, han entrado las multinacionales, somos una potencia en muchísimos sectores, somos líderes en muchos sectores, y sin embargo el camino que nos queda es grande, porque toda la idea nuestra es el gobierno y las administraciones públicas deben ser facilitadores de la iniciativa privada, y sin embargo, aunque el porcentaje en el peso del PIB no es enorme, siguen teniendo un afán regulatorio que muchas veces lo que hacen es imposibilitar, dificultar el desarrollo de esos factores de progreso que son las empresas. En este libro que presentamos hoy contamos cuántas propuestas hemos realizado, en qué medida hemos conseguido convencer a quienes luego nos regulan de la bondad de nuestras propuestas, y también de las partes en las que necesariamente hay que hacer enormes mejoras.
Hemos hablado de educación, hemos hablado de déficit público, de consolidación fiscal, hemos hablado de impuestos, hablamos de seguridad social, de pensiones. No hay tema que no afecte al mundo de la empresa. La contribución del Círculo nunca habría sido posible sin el compromiso de todos sus socios. Han dedicado tiempo, esfuerzo, pensamiento. Siempre han estado ahí para colaborar en aquellos asuntos de los que cada uno era especialista. También tenemos que agradecer el compromiso de la Corona desde la Fundación. El rey en persona ha contribuido desde el principio acompañándonos en muchos actos, pero también el príncipe. Y ahora, este año 2014, en la que el rey entregará un premio a la trayectoria empresarial, porque se trata de contar que los empresarios son factores de progreso, son los que crean empleo, son los que dan valor a una economía dinámica. Y el rey, una vez más, nos apoya poniendo su premio al servicio de esta imagen que queremos presentar a la sociedad española. Buenas tardes a todos. Me ha comentado la presidenta que antes de empezar la comida, ya sé que es tarde, pues les dirija unas palabras, ¿no? Yo, en primer lugar, lo que quisiera es pues felicitar al Círculo de Empresarios por estos 35 años, por este aniversario. Cuando venía para acá yo pensaba cuáles son las características, cuáles son de alguna forma aquellos atributos que definen al Círculo de Empresarios. El primero es la independencia. Eso se pone claramente de manifiesto cuando uno lee el libro. Yo intento, cuando tengo que presentar un libro, leérmelo antes, es decir, que no me hagan un resumen, sino que efectivamente verlo. Y cuando uno revisa lo que son pues las entrevistas que hace Mariano Guindal a los diferentes presidentes del Círculo, se pone de manifiesto dicha independencia. En segundo lugar, yo diría que esa independencia, y además está muy relacionada con la misma, el segundo atributo es la lealtad. La lealtad que fundamentalmente pues, tiene mucho que ver, como decía anteriormente, con la independencia, pero también tiene que ver con, en todo momento, buscar el interés general. Si uno lee las publicaciones del Círculo, si uno analiza lo que han sido las constantes a lo largo de estos 35 años, pues se pone de manifiesto que esa lealtad lo que ha buscado ha sido el interés general, la defensa del mercado, la defensa de la libertad de empresa, la defensa de la apertura, la ausencia de proteccionismo, la reducción de las subvenciones, tener un Estado pequeño pero eficiente, son todas constantes, el buen gobierno corporativo también. Son todas constantes que de alguna forma se repiten continuamente en las publicaciones, en las declaraciones de los dirigentes y de los socios del Círculo de Empresarios. Y por último, la convicción. La convicción basada en principios, en el interés general, en el interés de este país. Las tres, como decía anteriormente, se combinan y yo creo que el mayor elogio que se puede hacer del Círculo de Empresarios es que durante estos 35 años ha sido una institución que ha fortalecido y ha ayudado en la modernización de España. Decía anteriormente la presidenta Mónica que durante estos 35 años España ha sido uno de los países que más ha crecido. También ha sido, por desgracia, uno de los países que más ha sufrido en la última crisis. No sé si han tenido ustedes la ocasión de analizar las cifras de los últimos 5 o 6 años. No es únicamente que la renta en España ha caído en 7 puntos desde el inicio de la crisis en el año 2008. No es únicamente que el desempleo pues, haya crecido pues, prácticamente en cerca de 15, 16 puntos. Es fundamentalmente que en España en estos 6-7 años no hemos tenido ningún año de recuperación. Y por eso yo creo que ahora hay una situación en la cual tenemos todos un poquito más de esperanza. Una de las cuestiones, ya después de 2 años de ser ministro de Economía en la peor recesión de la historia reciente de España, que yo me planteo, que analizo, es, bueno, ¿cuál debe ser el tono que debe dar el ministro de Economía? Hubo un momento, hace 1 año y medio, hace 2, que lógicamente era de profunda preocupación. Si hubiera transmitido esa profunda preocupación, que además ustedes la conocían también perfectamente, pues lógicamente podíamos haber afectado a lo que eran las expectativas de los agentes. Pero sin embargo, simultáneamente esa profunda preocupación que se tenía por lo que era la evolución de la economía española, había también el convencimiento de que este es un gran país, y eso es muy importante. Hoy la situación es distinta.
Hoy saben ustedes perfectamente que España seguramente ha hecho el ajuste de desequilibrios macroeconómicos más intenso, más profundo, pues prácticamente desde el plan de estabilización del año 59. Cuando uno analiza lo que ha sido la evolución del endeudamiento exterior, del endeudamiento privado, el ajuste del sector inmobiliario, el saneamiento bancario, el ajuste de las cuentas públicas, la ganancia de competitividad, todas ellas ponen de manifiesto que hoy la posición de la economía española es muy diferente a la que teníamos pues, hace simplemente 2 años. A partir de ahí, el tono que debe utilizar el ministro de Economía en todas sus intervenciones es de una cauta esperanza. Tenemos una recuperación que es frágil, una recuperación que creo que va a ir ganando momento, pero que tenemos que cuidar entre todos. En primer lugar, el Gobierno debe continuar con todo el esfuerzo de ajuste de las cuentas públicas, de reducción del déficit público, continuar con todas las medidas de reforma económica, continuar con lo que es pues una agenda reformista. No se puede percibir en ningún momento que esa agenda decae. Y, en segundo lugar, el resto de la sociedad española. La sociedad española, como decía al principio, ha sufrido mucho con esta crisis. Ha sufrido no solamente caída de renta, sino también, como decía anteriormente, como nadie, como ninguno de los países de nuestro entorno, ni incluso los rescatados, desde el punto de vista de lo que ha sido la evolución del mercado laboral. Por lo tanto, ese es el reto que tenemos en el futuro próximo. Es un reto en el cual, como decía anteriormente, el Gobierno está comprometido, pero también tiene que estar comprometido porque el Gobierno no puede hacer nada sin lo que es el conjunto de la sociedad española. Y por eso yo estoy convencido que, igual que ha ocurrido durante estos 35 años, el Círculo de Empresarios durante los próximos 35 y, por supuesto, durante los próximos trimestres continuará haciendo aportaciones fundamentales a la modernización, a la apertura y, en última instancia, a la prosperidad de toda España. Muchísimas gracias.